Hola a todos amigos mexicanos, mi nombre es L de libertad, porque libertad no solo es una palabra, es una idea de transformación, una idea de evolución. La libertad del pueblo es esencial para escoger a su gobierno de manera democrática y segura. El pasado 1 de julio de 2012 nos han despojado de esta libertad. No solo han ocurrido irregularidades en los conteos e insuficiencias en la observación y cuidado de las casillas electorales. Grupos armados en varios estados de la República Mexicana han golpeado, amenazado y asesinado a los defensores y observadores con el fin de apoderarse de las urnas y posiblemente quemarlas para jamás volver a verlas. Las acciones deshonrosas del Instituto Federal Electoral de cambiar los resultados verdaderos de las elecciones han demostrado que el fraude a la antigua ha fracasado y ahora concentran sus esfuerzos en el nuevo fraude del siglo XXI, el fraude electrónico. Por estas razones, y por el simple hecho de mantener el respeto hacia el pueblo mexicano, se debe anular la elección presidencial. Sin embargo, no somos ingenuos para creer que se quitará al presidente espurio. La organización que manipula al sistema mexicano es más oscura y siniestra de lo que nosotros podamos imaginar. Por otra parte, nuestro representante Andrés Manuel López Obrador resiste de la mejor manera posible ante esta falta de respeto que sin duda se veía venir. Es aquí donde nosotros entramos. El pueblo entero tiene la obligación de dirigir de ahora en adelante a nuestro representante y pedirle que esta vez nos siga a nosotros. Todo lo que ha hecho en estos últimos 6 años para aglutinar al pueblo no debe desperdiciarse con la conformidad de este resultado deshonroso, pero tampoco llevarnos a la lucha armada, que solo conseguiría un derramamiento innecesario de sangre, el cual los grupos del poder aprovecharían para tomar nuevamente el control, como varios de nosotros hemos leído en la historia de nuestro país. Este proyecto de autoiniciativa comenzó desde el primer momento en el que empezó el fraude electoral, pero hay que coordinar esfuerzos. En estos mismos momentos, Anonymous lucha sin descanso, descifrando información del Instituto Federal Electoral que nos pueda ser de ayuda para anular esta elección. Uno de los principales atacantes y por consiguiente héroe de la patria, integrante de Anonymous, Pearl Lemore, se infiltró al sistema del IFE, publicando supuestas cifras que pondrían al candidato de las izquierdas con una ventaja similar a la que tiene Enrique Peña Nieto en los cómputos oficiales. Este mismo hombre, Pearl Lemore, ha sido en el transcurso de la noche y en las últimas horas por la misma gente que apoya el movimiento progresista, cuestionado por los resultados. En primer lugar, no debemos dividirnos entre nosotros mismos. De otra forma, perderemos esta lucha. En segundo lugar, quiero expresar que el IFE estaba y sigue estando consciente de los ataques de Anonymous a sus sistemas de cómputo, y ya que manipulan las cifras a conveniencia, no les cuesta ningún trabajo modificar temporalmente la matriz de gráfica para confundir a los atacantes y desde luego plasmar dudas acerca de la autenticidad de los resultados, los cuales dejarían a Andrés Manuel como ganador de la contienda. Tenemos un grave problema al desconfiar de nuestros propios compañeros, sabiendo bien que eso es lo que ha terminado con cualquier oportunidad de conseguir soluciones que hagan eco ante la sociedad y el mundo entero. Es por eso que hago 3 llamados. El primero, que todos los que votamos por Andrés Manuel y los que creen que Enrique Peña Nieto no ganó, luchemos por el bien común sin desacreditar las acciones de los demás y hacer todo lo posible para evitar la discordia y la provocación de descalificaciones por el activismo de ciudadanos que no ganamos ni un centavo por tratar de que México sea un lugar mejor. Segundo, hago un llamado al santuario.org y a todos los santuaristas que llamen a la unidad de todos los internautas, al movimiento estudiantil Yo Soy 132 y a las izquierdas mexicanas para posteriormente llamar al país a la solidaridad y aplicar la justicia como se debe. Si logramos entre todos llevar esto a cabo, obtendremos un poder de presión superior al de los poderes que tienen sometida a la gente. Pero este sometimiento depende de la falta de organización del pueblo. Por último, y para concluir con este mensaje, pido de la manera más atenta y humilde que Pearl Lemore vuelva a abrir su Facebook a todo público para que podamos ver sus logros en la obtención de documentos y cifras del IFE y un apoyo abierto por parte de Anonymous México a Pearl Lemore. Volveré a expresarme con ustedes cuando la ocasión lo amerite. Por ahora, anímense a subir este material
a su canal de YouTube, publicarlo en Facebook y Twitter. Pongan ligas e informen a los que no tengan una computadora ni acceso a internet de lo que se está revelando en estos momentos, ni más ni menos que la verdad. Yo también lo haré. Adiós a todos y un abrazo para todo el pueblo de México. El de libertad es más que una idea, es la verdad del universo.